Señoras y señores, el patrimonio de una academia, junto a su historia, su independencia, de manera fundamental, y su rigor, de manera fundamental, son las personas que la integran, su académica y académicos. Celebramos hoy esta solemne sesión de ingreso en la que nuestra corporación se enriquece notablemente con la incorporación a su nómina de académico de número de un excelente científico, profesional y personal. Lo hacemos en un día que no podía ser más oportuno para su ingreso. En estos momentos, Su Majestad el Rey, en Madrid, en la Real Academia Nacional de Medicina, está inaugurando el curso del Instituto de España al que estamos asociados. Hoy el Ministerio de Cultura acaba de hacer público el Premio Nacional de las Letras que ha concedido a nuestra querida académica de San Telmo, María Victoria Atencia, lo cual es un motivo de orgullo para todos nosotros. Pero también es un día en el cual el tema del curso de ingreso no puede ser más oportuno porque cumplimos un año en esta semana de los desgraciados sucesos que ocurrieron en Valencia, en Ciudadana, y también aviso que hay un aviso de protección civil que a partir de las 9 se declara también alerta en Málaga, con lo cual procuraremos terminar a tiempo. El nuevo académico ha sido elegido para la plaza convocada con el perfil Ciencia de la Naturaleza en medio natural terrestre, cobertura vegetal y bosque, los montes provinciales, protección y aprovechamiento, entroncando con la centenaria tradición de nuestra corporación. Y él no es nuevo, ya ha prestado numerosos y relevantes servicios en los últimos años desde su condición de académico de México. Agradeciendo a todos su presencia, comenzamos el desarrollo protocolario del acto. En primer lugar, tiene la palabra la ilustrísima señora doña Encarnación Fontao Rey, secretaria general de la Academia, para proceder a la lectura del acuerdo de nombramiento del nuevo académico. Buenas tardes, señor presidente, señor y señoras académicas, señoras y señores. Yo, Encarnación Fontao Rey, como secretaria general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que el día 24 de febrero de 2025 esta corporación, cumpliendo lo establecido en los artículos 10 al 20 de sus estatutos, declaró 5 plazas vacantes de académico de número a cubrir, siendo convocadas por la Junta de Gobierno en su sesión del 3 de marzo de 2025. Que el día 25 de marzo fue recibida en tiempo y forma la propuesta de elección del ilustrísimo señor don Ricardo Salas de la Vega, efectuada por los académicos de número ilustrísimo señor José Damián Ruisinova, ilustrísimo señor don Manuel Olmedo Checa y ilustrísimo señor don Ernesto Fernández San Martín. Que la Junta de Gobierno, reunida en sesión ordinaria el 7 de abril de 2025, la admitió a trámite y la ratificó. Que el Pleno de Numerarios de la Academia Malagueña de Ciencias, reunido en sesión extraordinaria el día 19 de mayo, decidió, en votación secreta y por la mayoría de sus miembros, elegir persona académica de número al ilustrísimo señor don Ricardo Salas de la Vega, de lo que como secretaria general doy fe en Málaga a 28 de octubre de 2025. Muchas gracias. Luego, los proponentes, señores académicos de Checa, Ruisinova y Fernández San Martín, inviten a incorporarse a la sesión académica al académico electo.
Tiene la palabra el Excelentísimo Señor Don Ricardo Sala de la Vega para pronunciar su discurso de ingreso en la Academia denominado Zonas Potencialmente Inundadoras y Zonas Inundables. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el acto que vamos a hacer y sobre todo por las precipitaciones precisamente que vamos a hablar de agua. Pues digamos, no estaba encargado del programa esta tarde, pero de alguna manera es gratificante. Excelentísimo señor presidente, don Fernando Arellano, excelentísimo señor presidente de la Sociedad Económica Amigos del País, Salario Povedano, ilustrísimos señores académicos, familiares y amigos, señoras y señores. En este acto en que se formaliza mi ingreso como académico de número en la Academia Malagueña de Ciencias, vaya por delante el agradecimiento a los ilustrísimos señores, don Manuel Olmedo Checa, don Ernesto Fernández San Martín y don José Damián Ruiz Sinora, por haberme propuesto para tal consideración, y a la Asamblea de Académicos de Números que avalaron con su voto la misma. Atendiendo al título del discurso, diré que las zonas potencialmente inundadoras son aquellas receptoras de precipitaciones y que dan lugar a un caudal de referencia, el cual llegará a través de un cauce a zonas en las que, según la magnitud y comportamiento del mismo, pueden llegar a ser inundadas. Podemos aceptar que toda la superficie de una cuenca hidrográfica se puede hablar, aunque no de forma paritaria, tanto de zonas potencialmente inundadoras, ya que toda ella puede ser receptora de intensas precipitaciones que generen elevados caudales, como de zonas potencialmente inundables, al poder ser destino a través de los cauces que le llegan de esa gran cantidad de caudales líquidos y sólidos en movimiento, con tal carga energética que pueden producir graves daños a personas y bienes. Un nuevo argumento diferenciador de estas dos zonas la encontraríamos en que las zonas potencialmente inundadoras no están cartografiadas como tales, y en cambio las zonas inundables sí que lo están. Aceptando esto, y para centrarnos en el objetivo de mi exposición, hemos de distinguir nuevamente entre ambas zonas, y para ello vamos a recurrir a lo que tratan las disciplinas de la hidrología y de la hidráulica. En la primera se estudia el agua en la naturaleza, especialmente en su cantidad, vinculado a su ciclo continuo, el denominado ciclo hidrológico, concretamente en las precipitaciones. Y la segunda nos sirve para explicar cómo se mueve y comporta el agua en río y sus zonas de influencia. Actualmente, según normativa, para la realización de determinadas actuaciones es necesario la autorización de la administración vinculada al dominio público hidráulico, concretamente en sus zonas de policía, zonas inundables, zonas de flujo preferente. En la hidrología estimamos los caudales de referencia que se van a obtener fruto de esas precipitaciones, y en la hidráulica analizamos, según los diversos modelos digitales del terreno, la distribución y movimiento del agua que va a hacer en esa superficie. Normalmente lo que analizamos son velocidades y calados. Por tanto, situaremos geográficamente las primeras en los tramos altos de los cauces, coincidentes con la cuenca de cabecera, ya que por su geomorfología, con elevadas pendientes y altitudes, son generalmente más propensas a generar en menores tiempos de concentración máximos caudales de referencia. Y la segunda la encontramos en los tramos medio bajo de los
cauces que tienen menores pendientes y sobre todo por ser zonas especialmente antropizadas y con una alta tasa de ocupación, ya sea legalmente ordenada como fuera de ordenación y regulación. Los cauces es la conexión entre ambas zonas. Pueden ser sistemas torrenciales y fluviales, clasificados en función de las precipitaciones recibidas y de su geomorfología, especialmente por las pendientes y perfiles transversales, así como de sus cuencas vertientes. Los torrentes son más esporádicos y efímeros. Pueden ser alpinos y ramblas. Los primeros son propios de alta montaña con regímenes estacionales o permanentes. Son cuencas pequeñas y altas pendientes, perfiles de nube y cóncavos. Precisamente este es el barranco de los Saltillos y esta imagen es de este fin de semana que fui a ver si me inspiraba para la sesión de hoy y aproveché para tomar la imagen esta. Las ramblas son más propias del Mediterráneo, con regímenes de agua estacionales, con cuencas grandes, bajas pendientes, perfiles EMU y convexos. Estas ramblas pueden ser torrentes ramblas si las precipitaciones están situadas entre los 400 y los 800 milímetros anuales y ramblas puras cuando la precipitación excedía o es inferior a 400 milímetros. Los torrentes ramblas en sus partes bajas y medias terminan siendo ramblas puras y el problema que tienen es que con grandes avenidas se produce una movilización casi total de los caudales sólidos acumulados. Esta reflexión de las ramblas y de los caudales sólidos acumulados, si vemos por las precipitaciones y por las características, de alguna manera podemos pensar hasta en el mismo Guadalmedina. Curiosamente, en climas áridos se llaman a estas ramblas Wadi o Wadi, que es la denominación que le dieron los árabes a los ríos cuando habitaban este territorio geográfico. Los sistemas fluviales en general son los ríos y arroyos, con agua corriente en gran parte del año, tal y como lo describiríamos y pintaríamos en nuestro imaginario. En esta imagen del arroyo Jabonero contemplamos unas obras hidráulicas y que técnicamente cumplen una función reguladora del cauce. Actualmente, y daría para un largo debate, se está trabajando en la aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza 2024, que en su artículo 9 trata acerca de la restauración de la conectividad natural de los ríos, proponiendo la eliminación de barreras que impidan la continuidad longitudinal, transversal y vertical de la fauna piscícola, de los sedimentos y de los caudales. Al margen de esta puesta en aplicación reglamentaria, dado que en esta ley de restauración de la naturaleza se habla de restaurar el 20% de los ecosistemas para el año 2030 y el 100% para el año 2050. Actuaciones importantes para incrementar el tiempo de concentración, ralentizándolo y haciendo que los hidrogramas se modifiquen, reteniendo además partículas en suspensión y en correo, son los diques construidos como este que vemos. Es un dique de mampostería hidráulica, un dique de gravedad, y que está situado en el Parque Forestal Ciudad de Málaga. Tienen, como comento, una capacidad de retención de sedimentos y acarreos, así como que se ensancharía el perfil de alta detención en nube de los cauces, estabilizan al mismo tiempo las laderas y regulan encaminando las avenidas que se puedan producir. Con la imagen del Guadalmedina regulado y encauzado, regulado se suelen decir a los cauces que tienen un embalse en esa cuenca que afecta al mismo, y encauzado por los muros y que protegen a la ciudad de las inundaciones que pueda haber.
ya digo, en el cauce se han hecho actuaciones que de forma empírica se han realizado anteriormente para evitar el riesgo de inundación tal y como se legisla actualmente, dada la importancia que la zona inundable se le da en el ordenamiento europeo y nacional. En cambio, en las zonas potencialmente inundadoras no existe una normativa europea ni nacional que regule específicamente su función protectora. Fundamentalmente, como digo, no existe una delimitación de esa zona. Actuaciones de medidas de reforestación se recogen en la planificación hidrológica, pero con una vocación más enfocada a la mejora de la calidad del agua, a la disponibilidad del recurso agua, a la repoblación de los sistemas de ribera, zonas aledañas a los cauces y de como adaptación al cambio climático. Zona inundable, hablo de lo reguladas que están y de lo normalizadas que están. Concretamente hay una directiva del 2010 y que se transpone a la normativa nacional mediante un Real Decreto, el Real Decreto 2010 y la directiva es de 2007, en la que se cartografía la zona de riesgo potencial significativo de inundación. En la imagen, bueno, estos son fruto de unos modelos que luego hablaremos de ellos, pero fundamentalmente para que os hagáis una idea, o se hagan una idea, esto es para un periodo de retorno de 500 años. El periodo de retorno de 500 años es que existe una probabilidad que de cada 500 años ocurra este fenómeno. De tal manera que nosotros, las tonalidades más azules son el calado que tiene, es decir, la altura que tiene la superficie, la lámina de agua en la zona inundable es inferior a 20 centímetros y en cambio estas zonas más oscuras, el azul más oscuro, es que la inundación supera los 2 metros de altura. Ya digo que todo esto son modelizaciones, pero que cada vez se afina más y cada vez con las calibres correspondientes se determina su eficacia. Bien, pues ¿cómo se evalúan estas áreas de riesgo potencial significativo de inundación? Pues en principio se hace una evaluación preliminar de esos riesgos. Normalmente lo que se hace desde un punto de vista histórico, donde se producen esas inundaciones, y desde un punto de vista potencial es donde, si se producen esas inundaciones, se puede llegar a producir una serie de daños a personas y a bienes, evidentemente, porque hay zonas que no tendrían mayor problema, pero de alguna manera la sociedad, el urbanismo está haciendo, urbanismo regulado, incluso no regulado, sobre todo no regulado, ocupando espacios donde sabemos positivamente que se va a producir una inundación según el periodo de retorno que se considere. Se evalúa y se determina esa área de riesgo potencial significativo que está cartografiada mediante esos mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Posteriormente, en esas zonas que están sujetas a esos riesgos y a esa peligrosidad, lo que se hacen es una planes de gestión de los riesgos de inundación. Planes de gestión de los riesgos de inundación que implican que se incardinan con la planificación hidrológica, recogiendo una serie de objetivos con unas medidas para llegar a su cumplimiento. Todo esto se recoge en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que de alguna manera es público, se puede consultar, y ahí vemos las zonas que tienen riesgo, que tienen peligro o probabilidad de llegar a ser inundadas. Bueno, esto sería la imagen real de lo que estoy diciendo. No es de nuestra latitud, pero esto es del delta del Ebro, una imagen del plasmar lo que está pintado en lo que es desgraciadamente la realidad. En este caso, esto sería, bueno, antes era el Guadalhorce, este
este es el Guadalhorce también, y hablamos de la peligrosidad. La peligrosidad es una combinación de la frecuencia y magnitud de una serie de fenómenos. En el fondo, como digo, es una probabilidad de que ocurra algo. Los periodos de retorno, normalmente en hidrología hidráulica se habla de normalmente el periodo de retorno de 10 años. Este sería modelizando qué pasaría en 100 años, es decir, la probabilidad de que ocurra una vez cada 100 años, y en este caso sería cada 500 años. Vemos, porque luego lo trataré, este sería el Campanillas. Vemos como aquí estaría el Casasola, la diferencia que hay, la presencia de la presa en ese cauce. Bien, la peligrosidad la medimos en función de la altura de la lámina de agua. Y los riesgos, y esta es una imagen de la inundación de hace un año, y el riesgo lo que hace es asociar la probabilidad de que ocurra el fenómeno con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Es decir, las personas fundamentalmente, los bienes, el medio ambiente, los elementos singulares, y esto nos daría los diversos escenarios que nosotros tenemos que contemplar de cara a la protección de estos destinatarios, como decimos, y lo que se están estudiando. Bien, en este caso lo vinculamos, si antes era la altura de la lámina de agua, ahora está vinculado a la población potencial o estimada que pueda haber tanto en el periodo de retorno de 10 años, de 100 años, como el de 500 años. He comentado antes que los planes de gestión de riesgo están íntimamente relacionados con los planes hidrológicos. Es decir, que concretamente el plan hidrológico del segundo ciclo, el de la cuenca mediterránea, que se aprueba en el año 2023, hay una serie de objetivos y una serie de medidas. Curiosamente, digo, un poco para exponer aquí que todo está escrito y todo está pensado. Tal vez no le hacemos demasiado caso muchas veces. Pero dentro de esa medida, en el primero se busca, dicho en el plan hidrológico y dicho en el plan de prevención de riesgo, en el primero se busca incrementar la percepción del riesgo y la estrategia de autoprotección de la población. Es decir, el conocimiento del peligro y el riesgo que existe en determinadas zonas. Y en el segundo se aboga por mejorar la coordinación entre los actores involucrados en la gestión del riesgo. Ya digo, recogido dentro de las medidas del plan hidrológico. Bueno, una vez visto lo que ocurre en la zona inundable, vayamos a algo más, de alguna manera, donde yo quiero centrarme. Sería qué es lo que ocurre en la naturaleza. Bueno, esta es una imagen del Cerro de la Matanza en los vecinos Montes de Málaga. La precipitación es el elemento que nosotros podemos controlar a posteriori, pero nunca a priori. La precipitación, al fin y al cabo, son fenómenos atmosféricos, los cuales nosotros poco podemos hacer y poco podemos intervenir. Sí que podemos actuar una vez que el agua, las nubes han descargado. Todos sabemos la evaporación, el agua del mar, el radiante térmico, la condensación, con la bajada de temperatura, el aglutinar las diversas gotas de agua, y que por el peso que van adquiriendo pues terminan precipitando. Bien, una vez que caen las gotas de agua al suelo, se produce lo que antes he mencionado, y ahora lo defino, lo que sería el tipo de concentración. ¿Qué es el tipo de concentración?
Tiempo de concentración, suponemos que hay una gota, la primera gota que ha caído aquí, mientras tanto están cayendo gotas evidentemente en toda la cuenca. Pero la primera gota esta es la que está en el punto más alejado de este, que sería donde tiene la salida a la red de drenaje de toda la cuenca, donde obtendríamos el caudal de referencia. Bien, pues el tiempo que tarda esta gota, bueno, yo la he dibujado por aquí, como puede ser por aquí, el menor tiempo posible que tarda la gota más alejada desde que cae hasta que sale es lo que se denomina tiempo de concentración, que es un elemento que se maneja en los cálculos que posteriormente veremos. Umbral de correntía. El umbral de correntía es un dado que recoge la cantidad de agua que tiene que caer a partir de la cual empieza a haber escorrentía. De tal manera que cuanto más elevado sea el umbral de correntía, mucho mejor para la protección, que es lo que nosotros pretendemos por varias razones. Es decir, ¿qué significa un alto umbral de correntía? Significa que tiene que llover mucho para que el agua empiece a escurrir, porque mientras tanto el terreno de alguna manera lo está absorbiendo y lo está haciendo suyo el agua. Además de que impedimos de que haya mucha escorrentía y por tanto el caudal que salga por el drenaje de la cuenca sea muy grande, garantizamos que haya un abastecimiento, una incorporación de estas precipitaciones mediante esa infiltración en los acuíferos que hay en la cuenca de estudio. O sea que tiene una trascendencia importante. Otro coeficiente a estudiar sería el coeficiente de correntía. El coeficiente de correntía es la cantidad de agua que escurre en proporción con el agua que cae. El agua total es las precipitaciones, y el agua neta sería ese agua que de alguna manera cae por el cauce. Evidentemente, luego lo vemos, hay una serie de factores. El umbral de correntía es algo determinante, y ese umbral de correntía, el uso del suelo que se haga en esa cuenca, entre otros factores, evidentemente, es muy, muy importante para, ya digo, solo tenemos que conseguir que sea el máximo posible. Ya digo, no podemos actuar sobre las precipitaciones, pero sí controlar todo lo que podamos, lo que está ocurriendo en el territorio una vez que hagan precipitado y demás. Introduzco aquí un nuevo elemento que lo desarrollamos, y es todo esto no deja de ser un modelo relativamente básico, lo que yo he mencionado ahora en cuanto a lo descrito. Es decir, se produce una precipitación, hay una parte que se infiltra, otra parte que escurre y se mueve por un territorio. No he hablado del coeficiente de rozamiento de Manning, que también retrasa el movimiento por los cauces, pero vemos que en este tipo de modelización, esto es WISMED es una modelización hidrológica muy vinculada con la Junta de Andalucía, con las universidades de Granada y Málaga. Esto un compañero mío que trabaja en este tipo de modelos, porque Villares ha tenido la deferencia de pasarme esta diapositiva. En realidad es un poco más profundo de lo que hemos visto antes. Era la precipitación, pero claro, se calcula y se mida un modelo atmosférico, se mide un modelo de interceptación. Evidentemente no es lo mismo que haya un tipo de cobertura, otro tipo de cobertura, un tipo de suelo, su composición y textura. Incluso aparece la posibilidad de nieve, que también se modeliza, y al final da lugar a un modelo que estudia cómo reacciona este medio físico ante el fenómeno que estamos viendo, circulación y heladera.
También aparece la evapotranspiración, es decir, el agua que del suelo pasa otra vez a la atmósfera, o el agua que de las plantas, mediante la transpiración, pasa a la atmósfera también. Esas infiltraciones pueden ir a una zona no saturada, a otra zona saturada, que todos confluyen también y pueden dar lugar a la zona profunda saturada, abastecida de acuíferos, o bien afloran luego a través de, según la naturaleza del terreno y mediante su incorporación con unos afloramientos tipo fuente, o bien con corriente de sus aldeas y demás. Vemos el modelo, si os fijáis, son como ahora hablaré de ello, son como una especie de celda, y en este caso pues tienen un relieve, serían en 3 dimensiones. Bueno, esto sobre la energía, es decir que todo esto está muy bien, pero el volumen de agua, el problema no es la cantidad de agua, el problema es la energía que lleva ese agua según la fórmula vinculada a la velocidad. Esto es lo que provoca esos arrastres tan impresionantes que todos tenemos en la retina y ya es un desencadenante. Es decir que la modelización, yo no soy un experto en modelización, utilizo los modelos hidrológicos en los cálculos que hacemos en nuestro trabajo, pero ya se está pensando en modelizar hasta los arrastres de los coches. Es decir, ya lo mismo que hablas de acarreo y de sedimento, qué repercusión tendría un aparcamiento puesto en un sitio determinado dentro de la zona de influencia de un cauce de mar. Bueno, y yo decir que estoy obviando algo que también va paralelo a toda esta exposición que estoy haciendo del agua, y es todo el tema de la erosión, de todos los acarreos, los sedimentos que se provocan, las erosiones laminares y demás, pero no sería el objeto de la charla, y simplemente estamos hablando de agua, en este caso caudales líquidos, que luego se modeliza también con caudales líquidos y sólidos, y esos caudales sólidos tienen una gran importancia, como antes he comentado, cuando la rambla, digamos que movimiento de los arrastres que hay depositados en la mina. Bien, esta es una cuenca hidrográfica y yo he mencionado ya la expresión modelización. En realidad, con los modelos que hacemos es una abstracción matemática. La modelización hidrológica no deja de ser una representación matemática de una cuenca en la que se simula el ciclo de agua. Bueno, pues yo, tal y como eso, como si estuviera lloviendo, pues es una inundación de fórmulas que tú manejas, ya digo, antes manualmente, y ahora pues se hacen a través de ordenadores y demás. Fundamentalmente los modelos hidrológicos son de dos tipos. Uno, que son los modelos agregados, y otros que son los distribuidos. ¿Cuáles son las diferencias? Es simplemente lo mismo que antes hemos puesto el WinMech, que es un ejemplo característico de los modelos distribuidos. ¿Cuál es la aplicación? Son dos modelos, son similares y son distintos al mismo tiempo, porque ya depende de lo que tú quieras obtener. Concretamente, en cuanto a la representación de la cuenca, los modelos agregados entienden la cuenca entera como un único elemento con características promedio. Es decir, en esta cuenca llueve tanto y tú entiendes que llueve por igual. Luego realmente no es así, en unos puntos llueve un poco menos, en otros sitios no llueve apenas, depende de la extensión que tenga. En cambio, en los distribuidos, como hemos visto antes en el WinMech, la cuenca está dividida en una cantidad de celdas, de tal manera que cada celda está simulando esos procesos hidrológicos en cada una de ellas de forma independiente. Que los diversos parámetros que definen la física del sistema, el agregado, utiliza, como ya digo, son globales, valores globales para toda la cuenca, con una lluvia media, con un umbral de correntía medio, con una vegetación media,
normalmente son valores discretos, de la manera que no toman valores dentro de un intervalo, dos valores consecutivos, sino que lo que hacen es que utilizan ese promedio. En cambio, en los distribuidos, cada celda tiene sus propios parámetros, el tipo de suelo, el tipo de humedad, la pendiente, el uso del suelo, la textura, la composición, de tal manera que introduce ese fenómeno de variabilidad espacial que le hace ser, de alguna manera, mucho más preciso. La utilización de los mismos, pues los agregados son para cuencas pequeñas, homogéneas, que tú puedes definirla con una serie de parámetros relativamente fáciles. En cambio, los distribuidos son ideales para grandes cuencas heterogéneas, donde la variabilidad espacial es muy significativa. La fortaleza que tienen los agregados es que son muy sencillos de aplicar y requieren menos datos. En cambio, los distribuidos necesitan, porque las simulaciones son mucho más precisas, y que tengan una gran cantidad de datos y de características. Hoy día cada vez se obtienen más datos. Big Data, tú los manejas con muchísima facilidad, las cartografías digitales, los sensores, en fin, te dan una cantidad de información que tú puedes cada vez ser mucho más preciso en tus apreciaciones, en tus consideraciones a la hora de utilizar un modelo. En cuanto a las debilidades, pues lo primero, al no representar los agregados, esa variabilidad espacial dentro de la cuenca, pues tienen una menor calidad. Evidentemente son más rápidos. Si lo único que quiero es obtener el caudal que sale de esa cuenca, con un modelo agregado, pues sin problema lo sacas y con eso tengo suficiente. Si ya quieres saber ese dinamismo, qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los problemas, entonces me voy a lo distribuido. El problema es que necesito una gran complejidad computacional. Nosotros en nuestros ordenadores podemos modelizar hasta cierto punto. Luego llega un momento en que no tenemos capacidad, porque ya tenemos que recurrir a otros equipos que están dentro de la consejería, pero que no las tenemos en la oficina, porque ya los cálculos son muy intensos y demás. Bien, pues como ejemplo, antes hemos visto esa lluvia de fórmulas. Normalmente los aplica dentro de un ejemplo de agregado, sería relacional o de TN, y en el caso de los distribuidos aparecería el GENI. GENI está vinculado también con el WINME y lo trabaja precisamente la gente de la Escuela de Caminos de Granada. Utilizan este tipo de modelizaciones y también son proyectos marcos europeos que se han desarrollado aquí nuevamente entre las universidades de Granada y de Córdoba, este tipo de modelos. Vemos lo que veíamos antes, esa distribución por celda, y aquí en este agregado, aquí lo que vemos en este hidrograma, iba a poner en este hidrograma sería tiempo concentración. De aquí, de alguna manera, cuando el tiempo de la tormenta y el tiempo de concentración es el mismo, va subiendo. Este es el que sería el caudal. Un hidrograma, calculo, es una representación gráfica del caudal por unidad de tiempo. El caudal y el tiempo. Y aquí el tipo de concentración es igual al tipo de la tormenta, por eso tiene esta forma. Y aquí es cuando sigue lloviendo y por eso tiene esta meseta que no vemos mucho con el escudo de la academia, que es más trascendente que lo que pase con el hidrograma y demás, ¿no? Bien, bueno, no me voy a entretener mucho más en este modelo de simulación distribuida, y en cuanto al racional de TN característico de los modelos agregados.
Esto en el fondo lo que hace el ordenador, yo se lo pongo a ustedes y un poco de qué es lo que hacemos, que en el fondo lo que yo antes he descrito en la cuenca vertiente es obtener un caudal. Obtenemos un caudal en base a ese tiempo de concentración que yo hablaba, en base a un umbral de correntía que aquí está corregido, en base a un coeficiente de correntía y en base a una intensidad, esta intensidad de lluvia vinculada con la máxima precipitación diaria. Y luego hay el AME en la superficie de la cuenca y el CAP es un coeficiente de uniformidad precisamente para regular un poco esa anómala distribución que hay en el territorio en cuanto a la distribución de la lluvia y demás. Bien, una vez que, espero que no le haya liado demasiado, pero bueno, es simplemente yo quería ponerlo en situación de cómo se elaboran los datos. En realidad esos modelos no dejan de ser unas estimaciones que cada vez se aproximan más a la realidad y ya digo, hoy día teniendo mucha información es muy fácil decir en 2 horas va a llegar este volumen de agua. No, igual que el tiempo antes la gente, los que ya somos muy mayores, la gente se cortaba el bigote cuando no acertaban en las predicciones, los meteorólogos, pero hoy día es que ya te dan el minuto, es decir, estás viendo en la tele algo y dice un campeonato va a llover en media hora, y efectivamente en media hora se pone a llover. Bueno, la idea es que el agua, todo lo que ocurre, pues se pueda modelizar. Entre otras razones porque esto va a ayudar mucho a la población, va a ayudar mucho a la gente y se van a evitar, si se aplica correctamente, muchas tragedias, evidentemente. Bien, vamos a hacer una aplicación, bueno, esta otra vez en el modelo, que no hablamos más. Vemos ahí en la imagen, si os fijáis con detalle, aquí aparece, conforme va lloviendo, cómo se va extendiendo la mancha y demás, y todo eso está vinculado a unos hidrogramas, unos caudales, un tiempo y unos grados y unas velocidades. Es más o menos todo lo mismo, pero bueno, que te posibilita decir dónde no hay que estar dentro de un tiempo y dónde sí hay que estar dentro de un tiempo. Normalmente ya yo soy un enamorado de Guadalmedina y lo que pasa en Guadalmedina y la historia de Guadalmedina y el protagonismo que ha tenido Guadalmedina en la vida de la ciudad de Málaga, pero en este caso quiero hablar de otro arroyo que no es el Guadalmedina. Es un afluente del Campanillas, es el arroyo Cupiana. Os suena que cada vez que llueve algo, especialmente por ahí, la variedad de Campanillas pues se anega, ¿no? Se anega y se inunda. Cualquiera que lo vea, vemos dónde está la Campanilla, el núcleo primitivo de Campanilla y dónde está ahora Campanilla y dónde está el río. El río no ha variado su cauce. Nosotros nos hemos echado encima del cauce y antes estaban en la altura y luego ya hemos ido a ocupar los espacios y no digamos encima los sótanos, que es donde están los coches, que se convierten en salones. Decir que desde el punto de vista normativo, los terrenos que son inundables ya es obligatorio que en el registro de la propiedad aparezca recogido de la finca. Cuando tú vas a hacer una transmisión patrimonial, vas a comprar una finca, te tiene que indicar ya que eso es una zona inundable. Tú tienes, cuando construyes en zona inundable, se puede construir en zona inundable, pero tú tienes que ser responsable de lo que ocurre en lo que hagas en la zona inundable. Yo puedo perfectamente poner las pilas y yo dedicarlo al sótano, que llega el agua. Bueno, claro, como hemos visto ahí que tiene 2 metros y medio, vale, yo ahí no. Solamente son los apoyos y yo a partir de ahí construyo mediante los forjados correspondientes la edificación. Pero yo estoy diciendo por escrito que soy consciente de que eso es una zona inundable. Lo digo. Y además tengo que establecer un plan de prevención de cómo soluciono el problema en esa zona. Es simplemente una reflexión, porque claro, luego nos quejamos, hay que ver el agua, pero efectivamente el agua está donde sí
Bien, el 25 de enero del 2020 hubo una tormenta que la cantidad de agua, la máxima diaria acumulada, fueron alrededor de 100 litros. Es decir, no es que sea mucho, pero suficiente para hacer. Ya digo, aquí tenemos la presa de Casasola y porque dice, ¿por qué sin una campanilla si está la presa de Casasola, si está regular la campanilla? La presa de Casasola tuvo ligeros problemas, pero no fueron trascendentes. Es decir, que la presa de Casasola funcionó perfectamente en el sentido de que si no hubiera estado la presa de Casasola se hubieran metido 2.000 metros cúbicos encima de la barriada. Y este es el arroyo Upiana, que es toda esta cuenca, desemboca aquí, pero ya agua abajo de la presa de Casasola. Igual que pasa aquí en Guadalmedina, hay una cuenca que que van a verter más abajo que el paso del Limonero. Bien, pues caen esos 100 litros de agua y nosotros, antes hablaba del umbral de correntía, esto es más o menos un poco los valores que nosotros tenemos en cuenta. Las pendientes si son mayores o inferiores al 3%, esto es esos parámetros constantes que hablábamos. Si fuera una modelización distribuida, habría un montón de valores según las celdas. Esto es un poco la característica hidrológica del suelo, con sabido arcillismo y arena. En este caso concreto, nosotros estaríamos en el valor C y hacería referencia en cuanto a si son cultivos por curvo a nivel, línea máxima pendiente, la humedad, en fin, son valores que nos ayudan o que nos tenemos que utilizar para determinar el umbral de correntía. Pero, sobre todo, donde yo quiero llegar es aquí, al uso del suelo. Esto se utiliza el Corinne Land Cover, que es una clasificación de cobertura terrestre de Corinne. Esto sería una imagen en ese momento. Todo esto son valores fruto de lo que yo digo, de utilizar modelos agregados que son muy estáticos en el tiempo. Estos valores son del 18, que podrían ser más, yo he cogido estos del 18 porque eran los que tenía, pero que ya están más cercanos en el tiempo. Pero es una imagen de lo que hay. Ahí vemos el tejido urbano continuo, donde llaman, que esto es almojía. La almojía aquí, evidentemente, esto está sellado. Cada gota de agua o cada eso, fundamentalmente, esto tiene un umbral de correntía, me parece que de 1, es 1. O sea que casi con que caiga una gota ya está ocurriendo, no tiene que esperar más. Y bueno, las diversas respuestas de la vegetación que nosotros utilizamos con sus diversos umbrales de correntía. Evidentemente, cuando el matorral boscoso de transición es el que tiene un umbral de correntía más alto, es decir, tiene que caer 22 litros para que empiece a escurrir. En cambio, de la otra manera, con que caiga 1 litro ya está escurriendo. Si yo lo tengo sellado, al final lo que estoy provocando es una concentración de agua importante y difícilmente o que te cuesta más trabajo controlar y que la red de drenaje pueda evaluarla convenientemente. También se utiliza el COC, que es un sistema de ocupación del suelo en España, que también se suele manejar. Bueno, yo voy a hacer una pequeña modelización, de tal manera que las características son, porque he visto una pendiente mayor al 3% y el grupo hidrológico, con la textura y composición del suelo, que es de tipo C. Y yo tengo, con la imagen que hemos visto, tengo un umbral de correntía de 15 litros, es decir, que una vez que pasa de los 15 litros es cuando empieza a escurrir. Y ahora yo digo, en dos zonas concretas, en esta de aquí, de vegetación esclerófila, que son matorrales y demás, y en esta de aquí, que son frutales. No tengo nada en contra de la fruta, simplemente por un poco ver qué pasaría si yo estos elementos que estoy viendo ahora mismo los sustituyo. Es el mismo territorio, no ha variado nada, pendiente, antiguamente se movía el terreno, se hacían
hidrológica, yo voy a poner un área reforestada y voy a poner otra área reforestada donde haya frutales. De tal manera que de ese, no sé si lo he dicho, son 5.000 hectáreas. En torno a 5.000 hectáreas es la cuenca donde estamos estudiando del Gupiana. Pues yo cojo y repueblo en el 66% de la cuenca. Bueno, pues con ese 66% de la cuenca ya el umbral de escorrentía me ha pasado a 25, es decir, de 15 a 25. Ya hay una cantidad de agua que no va a escurrir porque se va a infiltrar y va a llegar al subsuelo y a los acuíferos y demás, sobre todo porque ocurre menos agua y menos agua que va a llegar al punto de drenaje, al caudal de referencia, y por supuesto a la zona inundable esa cantidad de agua se va a ver disminuida. Bueno, esto ha salido un poco descolocado. Para un valor de precipitación para el D10 de 88, casi 89 litros, tenemos aquí un umbral de 15, que es lo que veíamos antes, pero esto me va a dar un caudal de 97 metros cúbicos por segundo, 97 metros cúbicos. En cambio, con la reforestación, en lugar de 97 metros cúbicos, voy a obtener un caudal de 63 metros cúbicos. Es decir, que se ha quedado en un 60% la cantidad de agua y que va a escurrir y que va a salir bien. Y se puede ampliar la modernización. Esto serían 193 litros, lo que caerían en un periodo de 500 años y quedaría lugar también a unos caudales en torno a 327 metros cúbicos por segundo en el primer caso y reforestar en 253. Esto es simplemente aplicando la ciencia metodológica de esas modelizaciones para que veamos lo que pasa si yo transformo una parte de la vegetación o una parte del uso del suelo en otro uso del suelo y demás. En el caso de Guadalmedina, simplemente no lo hicieron cuando repoblaron en su día, lo dijeron porque intuían que era lo mejor que podía pasar. Evidentemente, esto y otras apreciaciones lo que hacen que no haya habido más inundaciones desde hace un siglo. Esto mismo hecho con el GEMI, con esa modelización distribuida. Aquí lo que me interesaba era poner que el tiempo de concentración ha pasado es de 122 minutos, es decir, de que empieza a llover y sale por ese canal, por esa red de drenaje, ese nodo de referencia, han sido 2 horas lo que ha tardado. En cambio, si nosotros ponemos una vegetación forestal en esa cuenca, esta es una cuenca modelo, les digo, que no es real, es simplemente para la modelización, para ver cómo se comporta ese hidrograma. Vemos este hidrograma como el caudal en esas 2 horas. En cambio, cuando es una vegetación densa, lo que hacemos es que el hidrograma va pasado a 169, es decir, es casi cerca de 1 hora que tarda el agua en salir. Es 1 hora que el agua va a tardar en llegar a esa zona potencialmente inundable. Es importante tenerlo presente. No solo las cantidades, sino el tiempo que tarda en llegar. Porque encima de las cantidades, como hemos visto antes, están vinculadas la energía, evidentemente, a mayor cantidad de mayor energía. En fin, que todo es un sumatorio de cuestiones. Bien, y entonces llega el final de mi exposición. Simplemente decir que no estamos optando en el título entre zonas inundables y zonas potencialmente inundadoras. Se trata de que a las zonas potencialmente inundadoras, porque yo hablo de zonas inundables, en realidad es el área de riesgo potencial significativo de inundación, es decir, conceptos potenciales están ahí, porque no quiere decir que por ser zonas inundables están todos los días inundadas, no, están, cuando se dan unas características determinadas, se van a inundar y tenemos que conseguir que esas características hagan que no estén inundadas o que estén las
menores de ser posible, el Guadalmedina, corregido, porque tuvo que aplicar esa medida, es decir, vamos a evitar que la ciudad de Málaga se inunde, y al final tú consigues el cauce con su caudal ecológico, con los aspectos que tiene. Entonces un poco, digamos, tiene elementos también para hacer que la ciudad se implique y que el río forme parte de la ciudad, y decir que tiene un elemento de prevención y tiene un elemento de alguna manera de ocio. Pero la zona potencialmente inundadora no podemos olvidarlo, y todo esto existe gracias a que en su momento se hizo la regulación del Guadalmedina. Es decir, que nosotros no podemos, es una moneda, tiene una cara y tiene una cruz, no podemos disociar una realidad de otra, y todo tiene que estar perfectamente encajado y demás. Nosotros, además, desde el punto de vista, esto no es más que ordenar el territorio, porque hay zonas de pastizales, zonas hidrológicas, hay zonas donde viven las personas, donde se hay una serie de actividades que son importantes mantener y conservar y demás. En este caso concreto puede ser pinar, pues hay un bosque de frondosa y demás. Bien, yo con este discurso, que tiene una parte muy descriptiva y un poco para situarnos y también para darle a conocer, porque muchos de ustedes no habrían oído hablar de esas modernizaciones y de esa cartografía de zonas inundables, pero con este discurso lo que quiero dar testimonio de un deseo fundamentado en la ciencia, que es lo que he intentado explicarle, para que alcancemos una mayor concienciación de la sociedad, y que la sociedad, a través de las personas que rigen nuestro destino y tal, nosotros lo hemos elegido, pues que sea consciente de que hay que actuar tanto en un sitio como en otro. Y ya digo, esto un pequeño recordatorio y un homenaje, teniendo en cuenta a todas las personas que desgraciadamente hace un año pues lo pasaron muy mal y han desaparecido. Decir que bueno, va por ellos, y que esperemos que en un futuro estas catástrofes no tengan la magnitud que tuvieron. Bien, simplemente adaptación de una cita de Drucker y Thompson: lo que no se mide, lo que no se mide no existe, pero lo que no se mide, lo que no se cartografía, no se entiende, no se regula, y por lo tanto no se gestiona. Muchas gracias por su amable atención. Sean todos ustedes bienvenidos. Celebramos con gozo la recepción de un académico
y según el ritual preestablecido debo contestar su disertación de presentación que ha cursado, ya saben, sobre zonas inundables y zonas inundadoras con el rigor y precisión que ya conocemos en ella. Antes, y aunque de forma sucinta, es preciso recordar su bagaje científico y laboral. Ricardo Alfonso Salas de la Vega es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor por la de Córdoba y máster en Ingeniería Ambiental por la de Sevilla. Profesor colaborador en las universidades de Córdoba y Málaga. Ha pertenecido a varios grupos de investigación, publicando como coautor una veintena de libros, así como otros tantos artículos en revistas de impacto y otros en revistas de divulgación medioambiental. Miembro del comité científico, ponente y asistente en congresos y seminarios, conferencias y cursos nacionales e internacionales. Era académico de mérito de esta academia. Ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción. Su trayectoria profesional o laboral nos informa con claridad de sus saberes. Ha sido director conservador de los parques naturales de los Montes de Málaga, Sierra de las Nieves, Alcornocales, Grazalema y Tejeda, Mijares y Alhama. También director conservador de los parajes naturales del Torcal, acantilados de Málaga, desfiladero de los Gaitanes, Reales de Sierra Bermeja y Sierra Cristina. En la actualidad es jefe del Servicio de Protección y Conservación de Cauces de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía. Una de las conclusiones de su discurso de recepción es la actuación en las cuencas receptoras de precipitaciones, en las que los árboles serán la principal solución. Ahí quiero incidir principalmente. Los árboles, el bosque, como etapa final hacia la que tiende por evolución natural la vegetación de un ecosistema, el bosque clímax o climático. Así que personas como nuestro académico son plantadores de árboles, eso sí, con una base científica, sin menospreciar al pastor que en la famosa novela de Jean Giono, El hombre que plantaba árboles, dedicaba gran parte de su tiempo a esa labor. Pero los árboles, esos gigantes, son bastante desconocidos en muchos aspectos. Hay un gran contraste entre lo poco que necesitan y la enormidad de lo que logran. Necesitan dióxido de carbono, luz, agua y algunos elementos minerales que se hallan en esta. La materia de un árbol puede ser enorme, en algunos casos cientos de metros cúbicos de madera. ¿De dónde procede? La respuesta de la inmensa mayoría es que procede del suelo. Hace unos 2300 años, un científico llamado Aristóteles venía a decir que las plantas comían tierra. Esta falsedad persiste desde entonces, pero cuando se calcula la biomasa de un árbol, biomasa es un concepto ecológico que calcula la masa de un ser vivo restando el agua. Repito, cuando se calcula la biomasa de un árbol, resulta que el carbono y el oxígeno que proceden del anhídrido carbónico del aire, el CO2, suponen el 95% del total. El resto de hidrógeno procede del agua absorbida por las raíces y un 2% de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, azufre, magnesio y otros, por lo que se puede decir que los árboles viven del aire. El 90% de todo lo vivo está compuesto de árboles. Además, elevan el agua hasta las hojas, donde se fabricará la materia orgánica, sin gastar energía en un corazón que la impulse, simplemente por mecanismos físicos como la ósmosis, la capilaridad y otros. Pero, sin embargo, persiste un menoscabo de los árboles y las plantas. En griego antiguo, bóton era el animal de un rebaño y botané era el pasto que comían. De ahí procede la palabra botánica. En cambio, animal procede de animé, que significa capaz de moverse por sí mismo. Pero el origen de animé es que tiene alma, lo que implica que las plantas no la tienen. También decía Aristóteles que las plantas, fijas y silenciosas, tan solo eran una forma de vida inferior, inerte y poco interesante, salvo que pudieran alimentarnos, curarnos o proporcionarnos materias útiles. Remarchó sus ideas haciendo una especie de escala de los seres vivos en la que colocaba en lo más alto al hombre, debajo el resto de los animales y en la parte inferior las plantas.
Aristóteles, de quien sigo admirando sus obras científicas, tuvo una gran influencia en la cultura occidental y todavía muchos de nuestros contemporáneos comparten su visión no solo antropocentrista, sino también zoocentrista. Pero sabemos que las plantas no tienen esqueleto, pero aseguran su verticalidad y su rigidez mediante la celulosa y la lignina. No tienen pulmones, pero respiran a nivel celular gracias a sus mitocondrias. No tienen ni tubo digestivo, ni boca, ni ano, pero se alimentan de energía solar, de anhídrido carbónico y de agua mineral suministrada por las raíces. Aunque no tienen una bomba cardíaca, las savia circulan y a veces a distancias muy superiores a las de los vertebrados. Pero los juicios de algunas personas relevantes son auténticas barbaridades. Jean-Paul Sartre, en La náusea, dice: hace un rato estaba yo en el jardín público. La raíz del castaño se hundía en la tierra, justo por debajo de un banco. El absurdo no era una idea en mi cabeza, ni un ámbito de voz, sino esta larga serpiente de madera, serpiente o garra o raíz o garras de buitre, poco importa. No había nada con respecto a lo cual esta raíz no fuera absurdo. Pero, ¿por qué pensaba yo? ¿Por qué tantas existencias si todas se parecen? A cuento de tantos árboles, todos parecidos, tantas existencias malogradas y obstinadamente recomenzadas y de nuevo malogradas como los torpes esfuerzos de un insecto caído de espaldas. Gilles Deleuze, escrito eso de Gilles Deleuze, en Rizoma, más cerca, dice: estamos cansados del árbol. No debemos creer ni en los árboles, ni en las raíces, ni en las raicillas. Hemos sufrido demasiado por ello. La arborescencia es justamente el poder del Estado. Las escuelas, las sectas, las capillas, las iglesias, las vanguardias y las retaguardias son aún árboles que, tanto en su elevación como en sus ridículas raíces, aplastan todo lo que sucede de importancia. En Esperanto Agodó, un personaje, Estragón, dice: un árbol no sirve para nada, no sirve más que para ahorcarse. Opinión de Estragón, no de Sommerlegue, claro. Ronald Reagan, o Reagan, o algo así, entonces presidente de Estados Unidos, en una visita vio por primera vez las cebollas. Dijo: las cebollas, vista una, vistas todas. Albert Bandel, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, en un libro, El hombre y la evolución, dice: las plantas, formidable linaje regresivo cuyo significado en la evolución parece nulo. Pero las cosas pueden agravarse si hablamos de árboles urbanos. Para algunos, obstruyen los canalones con hojas secas, dan sombra a los pisos inferiores de los edificios, interfieren en los tendidos eléctricos, llenan el aire de polen alergénico, albergan fauna nociva, levantan aceras, perforan muros con sus raíces, dañan tejados con sus ramas muertas, ensucian los suelos con sus flores y además caen sobre peatones y coches con el viento. Sin embargo, los plantamos demasiado cerca de la fachada, en alcorques exiguos con suelos de escombros atestados de tuberías, cimientos y cables subterráneos. Se los priva de agua rodeándolos de una capa impermeable de asfalto. Se los somete a podas brutales y están continuamente rodeados de gases de escape tóxico. Al menos para nuestro paisano Cervantes, en el Quijote, los árboles salen bien parados, altos, sombríos, sombrosos, frondosos, verdes, amenos. Los presenta como estructuras fundamentales del medio natural. También dice que se pueden emplear para preparar unas gotas de vino, aves que esperan ser cocinadas u otros objetos. Añade que al árbol se atan las caballerías, las personas a las que se va a flagelar, las embarcaciones. Los troncos sirven de respaldo a los que se detienen a descansar y para apoyar las plantas. En los árboles se posan pajarillos y son el soporte de luminarias o donde se cuelgan las redes o incluso los bandoleros. Ciertamente los árboles tienen funciones ornamentales y paisajísticas, climáticas no solo porque nos dan sombra, sino porque la evapotranspiración baja la temperatura en bosques y calles arboladas, porque son sumideros de dióxido de carbono, porque son sumideros de azufre y de nitrógeno, de
monóxido de carbono, de hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos como el ozono, porque captan partículas sólidas, gérmenes y además, como dice el Quijote, son asientos de animales. Por último, y en la línea del discurso de nuestro académico, los árboles reducen la energía de caída del agua de lluvia, disminuyendo la erosión de los suelos y aumentando la infiltración, lo que es fundamental en las zonas inundadoras. Todo esto sin mencionar las producciones de frutos, madera, corcho, etc. He pretendido, no sé si lo habré conseguido, hacer un elogio del árbol que significa a su vez un elogio de los que realizan las reforestaciones como nuestro académico. Añadiré que Ricardo Salas es un heredero de forestales como Ceballos, Codorniu, Martínez Falero, Miguel Álvarez Calvente y José Ángel Carrera Morales. Singularmente, estos dos últimos son académicos muy queridos y recordados en esta academia. Incluso me atrevo a decir que Ricardo Salas viene a ocupar en la Academia Malagueña de Ciencias el nicho ecológico de los citados académicos. Para los que no conozcan ese concepto ecológico, aclaro que no se trata de un lugar físico. Bueno, en la Academia Española de la Lengua quizás sí se trata de un asiento. Para los que no conozcan el concepto, el nicho ecológico es un lugar funcional dentro del ecosistema. El lobo ocupa el nicho ecológico del carnívoro, el ciervo del herbívoro, etc. Sea bienvenido ilustrísimo don Ricardo Salas de la Vega a la Academia Malagueña de Ciencias, que quiere ser templo de la razón, la libertad y el conocimiento y su difusión. Vale. Muchas gracias, Ernesto. De alguna forma, los dos académicos protagonistas han simbolizado la riqueza de nuestra academia multidisciplinar, desde una biología irónica a una ingeniería precisa, pero siempre, como ha dicho, al servicio de la libertad, del conocimiento y de la sociedad. Hoy podemos sacar, perdonad que derive hacia mi profesor de medicina, como la prevención, sería la reforestación y el tratamiento en las zonas potencialmente inundadoras, nos dará muchos beneficios y protegerá con menos coste incluso a la sociedad. Muchas gracias a todos por su presencia. La academia hoy, lo han visto, se